y vamos a elevar una oración entonces al Señor. Queremos agradecerte, Señor, por esta oportunidad de estar aquí, de poder explicar tu palabra. Gracias, Señor, por la comunidad que se reúne en tu nombre y que, Señor, nos permitas comprender el pasaje que vamos a estudiar y que podamos también, pues, atender las consultas que en este diálogo se puedan ir dando. Te agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, el pasaje de hoy, como ya hemos venido estudiando, ¿no? Venimos estudiando la primera carta a los Corintios y el pasaje de hoy abarca una porción que está en el capítulo 7 de Primera de Corintios, verso 17 al 24. Entonces, ¿todo lo tenemos? ¿Todos ya están allí? Abiertas las Biblias, atentos para poder hacer la lectura, ¿no? En la palabra del Señor, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, del verso 17 al 24. Y dice así: pero cada uno viva según los dones que el Señor le repartió, y según era cuando Dios lo llamó. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada significa y la incircuncisión nada significa. Lo que importa es guardar los mandamientos de Dios. Cada uno debe quedarse en el estado en que fue llamado. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes, aunque si tienes oportunidad de hacerte libre, aprovéchala. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Bueno, hemos leído entonces el pasaje de estudio y vamos entonces a ver cómo Pablo desarrolla esta parte en el escrito. Ya hemos venido viendo cómo desde el capítulo 5 Pablo viene, abordando problemáticas en la iglesia de Corinto. Y él se encuentra frente a una situación que la iglesia vive, porque no solamente se enfrenta frente a prácticas que ya están allí, sino que parece ser que hay ideas que sostienen tales o cuales prácticas. En el capítulo 5 hemos visto cómo los cristianos de Corinto parece que se habían acostumbrado a aceptar, a ser muy pasivos frente a la situación de relaciones sexuales muy libres, sin ningún control. Incluso el caso de un hijo que ha tomado por mujer a la mujer de su padre. Y Pablo, por supuesto, pone allí un alto muy severo, pero además en el transcurso del desarrollo del capítulo 5, Pablo va a decir que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Que este cuerpo, ¿no? Si vemos en el capítulo 6, no puede ser usado para la fornicación. Es decir, para hacer como se quiera. Y hemos ido notando, hemos ido viendo que en el contexto de Pablo, las ideas de que el espíritu es lo más importante y el cuerpo como que no tuviera mucho valor, y por lo tanto hay filosofías, hay ideas, comprensiones de la época que el cuerpo pues es corruptible y bueno, hay que darle rienda suelta. Finalmente lo que se va a salvar es el espíritu.
Entonces, para Pablo, el ser humano no es solo que tiene un cuerpo, sino es cuerpo. Y ese cuerpo es donde habita también el Espíritu Santo. ¿Verdad, pastor? Así es. Entonces, eso veíamos la semana pasada, ¿no? De cómo Pablo va a, digamos, a hacer este cambio de comprensión para que los corintios no caigan en una suerte de, digamos, de un liberalismo, ¿no? Porque obviamente cualquier situación que cometan o que se agreda, digamos, demasía las condiciones sociales de la época, por supuesto que nadie los va a respetar ni nadie va a querer escuchar ese mensaje. Pero el otro extremo de ese no valorar el cuerpo, el otro extremo de que el espíritu es importante y que el cuerpo, bueno, no es la cárcel del espíritu, el otro extremo, las otras ideas que también Pablo va a tener que abordarlas y está ya desarrollándose desde el versículo 1 del capítulo 7, es esta idea de que el cuerpo es tan importante que digamos, no hay que tener contacto o relaciones con el otro, no hay que tener esas relaciones sexuales porque hay que ser más santos, ¿no? Hay que, digamos, elevar el espíritu y por lo tanto eso está, al parecer, de acuerdo al capítulo 7, está afectando las relaciones más internas y básicas de la familia. Entonces ya hemos visto en el capítulo 7, el domingo anterior, cómo Pablo va, digamos, a abordar el tema de las relaciones en la pareja, en la familia, esposos, esposas, que ya el pastor ha ido explicando también, ¿no? Entonces, cómo ahora estamos llegando a un punto en que, digamos, ya se dijo, Pablo ya dijo a la comunidad, las familias, hombre, mujer, pónganse de acuerdo, no es que se les impongan, no es que uno impone al otro, hay que ponerse de acuerdo, no es que digamos, una parte está sumisa a la otra, sino que ambos, el cuerpo pertenece a ambos, ambos tienen autoridad sobre el cuerpo del que acompaña. Entonces, esa situación, Pablo, desde el versículo 7, va a ir como indicando, ¿no? Si usted está casado, permanezca, póngase de acuerdo, permanezca en esa relación, digamos, de casamiento. Si usted tiene una esposa o un esposo que no es creyente, pues no lo abandone. Si ambos se ponen de acuerdo, si el otro está consciente de vivir con esa, digamos, con esa comprensión de fe, a pesar que, digamos, todavía no ha aceptado al Señor, pero está consciente de aceptarla, entonces no se separe, es decir, permanezca como está, ¿no? Entonces hay una insistencia de Pablo por recomendarles a que permanezcan en la condición en la que están. Y ahora, desde el versículo 17 al 24, vamos a ver cómo Pablo va a enfatizar, ¿no? Fíjese que en el versículo 17 dice Pablo, pero, ¿no? Ese pero es un conector, literariamente es un conector de todo lo que ha venido diciendo hacia arriba, ¿no? Ya sabemos que antes de ese pero ha venido diciendo sobre los matrimonios, ¿no? Que se deben poner de acuerdo, permanezcan casados, pongan, ¿no? Si es por razones de la oración, pues, ¿no? Pónganse de acuerdo y finalmente vuelvan otra vez, ¿no? Digamos, a cumplir el deber conyugal, y así igualmente con las personas que, digamos, están comprometidas con personas no cristianas. Entonces, ese pero está conectado a lo que ya ha venido diciendo. Y dice así, en la primera parte, en el verso 17, dice Pablo, pero cada uno viva según los dones que el Señor le repartió y según era cuando Dios lo llamó. Esto ordeno en todas las iglesias. A ver, primer punto. En el versículo 17, en la traducción de la Reina Valera, aunque no en la Biblia Jerusalén y en la RBC, dice
que cada uno viva según los dones que el Señor le repartió. En el griego, la palabra dones, el término griego para dones, no existe, lo cual debemos de suponer que en la traducción, el traductor o los traductores lo han añadido. Vamos a ver si esto explicaría otra forma de, digamos, que viene hilando desde arriba, ¿ya? Pero no aparece la palabra don, por lo tanto la traducción sería, pero cada uno viva según lo que el Señor le repartió y según como era cuando Dios lo llamó. Esto ordeno a todas las iglesias. Entonces, ahora, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿por qué Pablo, así de manera tajante, dice, ordeno a todas las iglesias? Porque no está recomendando, ¿no? No es como en la parte anterior que le dice, bueno, si es por causa de la oración, pónganse de acuerdo, y les da concesiones para que puedan luego, digamos, seguir viviendo en esa vida, digamos, conyugal. Pero ¿por qué aquí Pablo dice, ordeno que esto, digo, se haga en todas las iglesias, ¿no? Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Por qué ordenaría Pablo? Habría que preguntarse, ¿habrían otras voces, ¿no? Otras voces en la comunidad corintia que es tan fuerte que Pablo tiene que recurrir a esta afirmación tajante, yo ordeno? Porque para que alguien emita una medida drástica, como ahora fíjense que estamos viviendo drásticamente medidas, ¿no? ¿Por qué se hace? Porque hay un sector que no está siendo muy obediente, no está prestando atención, no está escuchando lo que Pablo está, digamos, enseñando, explicando. Entonces, habría que pensar que la situación al interior de Corinto es bastante fuerte. El virus se está dispersando al interior de Corinto, que Pablo tiene que tomar una medida drástica. Y dice así, ordeno en todas las iglesias. Entonces, la situación ya nos pone en autos que es un poco tensa la situación, ¿no? Para que Pablo llegue a decir que él ordena. Entonces, habría que pensar, si Pablo dice que ordena que cada uno viva según el Señor le repartió y según fue llamado, habría que preguntarse, ¿será que algunos justificaban o se excusaban de cumplir sus compromisos en la iglesia, en la familia, con el cuento de servir mejor en la iglesia? Porque ¿qué razón tendría Pablo de decir, las familias no deben separarse, hombre y mujer no deben separarse? Es decir, que lo que está sucediendo son la promoción a la separación. No deben separarse, pónganse de acuerdo, ¿no? Vuelvan a juntarse, cada uno cumple el deber conyugal. Entonces, ¿quiénes son aquellos que estarían a favor de que, digamos, de no quedarse como el Señor los llamó y como el Señor les repartió? ¿Será que habrían algún sector, algún grupo que decía, yo quiero servir mejor al Señor, yo quiero dedicarme al servicio del Señor? Entonces, justificando eso, ¿se daban las separaciones? ¿Se daban los distanciamientos? Entonces, si pensamos en la casa familia como la unidad, digamos, de producción, no solo económica, sino de organización social, la pregunta sería, estas familias que, digamos, se están dando en este contexto de separación, ¿estarían alterando algún orden? ¿Estarían alterando alguna situación que está poniendo en riesgo a la iglesia? ¿Cómo
ven ustedes? A ver, ¿cómo creen que eso se da? ¿Alguien estaría justificando? ¿No estaría queriendo quedarse como Dios lo llamó? ¿No quiere permanecer con la situación o la condición, o como diría más adelante, o sea, antes de llegar al 17, en el don que el Señor le ha llamado? Porque Pablo dice que, bueno, él quisiera que todos tuvieran el don que él tiene, pero a la verdad Dios le ha dado a uno de un modo y a otro de otro. Y ese don no está siendo respetado, no está siendo parte de esta situación de vivir en familia. ¿Cómo ven esto? A ver, ¿cómo pensamos esto? ¿No? Porque Pablo en el versículo 17 dice, cada uno viva según lo que el Señor le repartió. Si dice que cada uno viva según lo que el Señor le repartió, quiere decir que no están viviendo así. Y por lo tanto Pablo tiene que reformar. Fue repartido. ¿Habrá algún sector que está promoviendo otro tipo de prácticas? Porque al parecer Pablo está insistiendo en eso. ¿Qué fue lo que el Señor le repartió? Si nosotros retrocedemos un poquito al versículo 7, dice Pablo, pero cada uno tiene su propio don, y uno a la verdad de un modo y otro a la verdad de otro. O sea, Dios le ha dado don a las personas, y ese don es, digamos, la palabra que se usa ahí es el carisma. Digamos, es la capacidad de poder asumir tareas, compromisos, ministerios que tengan que ver con la comunidad. Cuando Pablo dice que cada uno viva según como el Señor le repartió, y si el Señor ya repartió don, y el don que viene hablando es el don de vivir en compañía, en pareja, en matrimonio, y el don que tiene Pablo es vivir la soltería y todo lo demás, entonces, ¿por qué Pablo insiste en que cada uno viva según lo que el Señor le repartió? Probablemente, como veníamos diciendo, hay un sector de la iglesia corintia que no quiere vivir conforme el Señor le repartió, siendo casado, siendo soltero o siendo viudo, sino que podríamos imaginarnos que, justificando con las ideas de la época de que se quiere servir a la divinidad con mayor entrega, entonces hay que separarse y hay que vivir como si estuviesen, digamos, sin esposo, sin compromisos, ¿no? Entonces, para Pablo, de acuerdo a lo que se ve en el versículo 17, no es dable. Si el Señor te llamó, le diría Pablo a los corintios, si el Señor les llamó estando casados, si les ha dado su gracia, su carisma estando casados, pues no les falta nada. Desarrollen ese carisma así como les repartió el Señor, así como los ha llamado el Señor. No necesitan estar solos para desarrollar el carisma, no necesitan estar solos o separados para poder entregarse de lleno a la obra de Dios. Entonces, parece ser que hay una situación allí que es fuerte separarse, es fuerte no tener relaciones sexuales para poder servir al Señor, ¿no? ¿Cómo a ustedes les parece estas digamos, estas expresiones, ¿no? Para Pablo es importante que la iglesia de Corintio comprenda. Si usted
ha sido llamado con el don de vivir en familia, viva así. Si usted ha sido llamado con el don de vivir en soltería, pues viva así. Esto ordena Pablo a las iglesias. ¿Hay aquí alguna idea que ustedes quieran, preguntar? ¿Hay algo que, se quiera aclarar? Pablo ya ha venido diciendo que los cristianos son llamados a vivir en paz. Y si el Señor les llamó, sea casado, soltero, viuda, pues lo que no está, mermándose es que todos ellos deben de vivir en paz. Entonces, hay ahí, algunas preguntas que ustedes quisieran hacer. ¿Hay ahí algún pastor, usted le parece algo que pudiéramos de repente poder compartir, aclarar o mejorar, esa comprensión? Más bien hay una pregunta que hace nuestra hermana Jessica. Dice, quizá algunos no vivían para lo que eran llamados o querían imitar a otros, dice nuestra hermana Jessica. Es posible, hermanas, hermanos, que como las ideas de la época, miren la situación del momento, ¿no? Por un lado, las ideas de que, el cuerpo hay que, como no se va a salvar, porque lo que se salva es el espíritu, lo que la divinidad va a salvar es el espíritu, entonces el cuerpo, que muera de hambre, que que no se cuide, que no se alimente bien, que no importa, ¿no? Incluido que tenga relaciones sexuales libres. Pero hay otras ideas también de la época en que no, el cuerpo, como se ve comprometido en unirse con alguien, entonces mejor, para la divinidad hay que entregarle todo. Yo no puedo entregarle, a mi marido o a la esposa, mi cuerpo, porque todo yo le pertenezco a Dios. Entonces, como todo yo le pertenezco a Dios, yo no quiero cumplir mi deber, ¿no? Mi deber conyugal. Entonces, para Pablo, ambas ideas son extremas que no contribuyen a realizar la tarea que, al cual ha sido llamado. Como dice o como pregunta nuestra hermana, quizás algunos querrían imitar a otros, por supuesto. El casado puede que mirara al no casado y dice, ¿cómo este no casado puede, realizar, ir en misión allá, ¿no? Y, tener cierta libertad para realizar esas tareas? Pero la pregunta es, ¿la situación de ese soltero era igual que la del casado? No. Pero sin embargo, siendo en la condición que está, que ha sido llamado casado, también podía realizar esa tarea evangelizadora y misionera. ¿Por qué aspirar a hacer otra cosa cuando en el momento que has sido llamado tú estás comprometido, has asumido ya tareas que no puedes, simplemente desligarte? ¿Hay alguna otra pregunta, pastor? Hay una pregunta que tiene que ver con la clase anterior. Lo está haciendo la hermana Maribel. Dice, los que son llamados solteros o solteras, ¿son impedidos en casarse? ¿Son impedidos en casarse, dice? A ver, de acuerdo al primer versículo que estamos abordando, ¿no? El versículo 17. Si dice Pablo, cada uno viva según lo que el Señor le repartió y según era cuando Dios lo llamó, dice, así viva. Si el Señor le repartió a usted el don de estar soltero, no soltero y quemándose, no estar soltero y quemándose, porque el que está quemándose, de acuerdo a la comprensión paulina, es aquel que necesita vivir en compañía de alguien que acompañe la vida, ¿no? Porque necesitas, tener esa relación, vamos a decir.
Pero el soltero que ha recibido o que tiene la capacidad de vivir su soltería sin estar en esos, digamos, afanes pasionales, entonces no está, digamos, obligado a casarse, ni tampoco, digamos, el soltero que no tiene esa capacidad de estar solo, no se le puede impedir casarse. Los solteros pueden casarse, deberían casarse si es que no pueden mantener ese equilibrio de vida en soltería. Más bien habría que recordar, Marisol, el contexto de este tema de la soltería, de las mujeres, de los varones, el contexto. Habíamos hablado que Roma, a través de su emperador, había puesto algunas leyes que más bien obligaban a los solteros y solteras que tenían que casarse porque necesitaban la reproducción, necesitaban varones que puedan servir al sistema imperial porque son un imperio, ¿no? Claro. Recordemos eso, ¿no? Sí. Y también las viudas menores de 50, ¿no? Eso es algo parte de la época de Pablo, ¿no? Es decir, digamos, es arriesgado, ¿no? Pablo es muy arriesgado cuando les dice a los solteros que, bueno, si, según como el Señor les repartió, si estando, digamos, comprometidos o no, sobre todo los solteros, es arriesgado para Pablo decirles que vivan así como el Señor les llamó. Porque en el contexto digamos, de la cultura grecorromana, como ya decía el pastor, ya habían leyes, normativas, impuestos que se imponían a aquellos que permanecían en soltería, ¿no? Porque recuerden que, digamos, los libres, las personas que podían organizar, dirigir una nación, como el caso del Imperio Romano, no, digamos, debían generar nueva descendencia para que asuma los puestos, ¿no? Entonces, por eso se imponía, lo cual supone que el sector, digamos, de la clase gobernante, debe haber habido un sector allí que no quería casarse, que no quería comprometerse, porque si digamos un liberto no quiere casarse, pues no le afectaba al imperio, porque esa generación, esos descendientes nunca van a asumir la dirección del país, los gobernantes del país. Entonces, para que el imperio imponga impuestos y leyes es para que sean cumplidos por los libres, y los libres en la época de Pablo eran pues la gente gobernante, los más, digamos, los más pudientes, los nobles, los sabios, los poderosos de la época, como ya Pablo ha dicho en los capítulos anteriores, ¿no? Los sabios, los entendidos, los que debaten en la época, ¿no? Entonces, los solteros, digamos, no son impedidos de casarse, ¿no? Los solteros que tienen, digamos, control sobre su cuerpo, ¿no? Pueden vivir su soltería sin estarse quemando, como diría Pablo, puede vivirla para el Señor y no está obligado a que, digamos, se case, ¿no? Hoy en día, pero en la época de Pablo el soltero sí estaba obligado a casarse. Las leyes le imponían que sí debía casarse, ¿no? Entonces, miren el contexto diferente, ¿no? Entonces, para Pablo, entonces, ¿no? Es importante este versículo 17 porque lo que llama la atención es que Pablo diga que él ordena esto, ¿no? Y luego va a desarrollar otros ejemplos que seguramente para la época, para los corintios que están escuchando este mensaje de Pablo, puede ser que les haga una comprensión mejor. Entonces, Pablo en el versículo 18, del 18 al 20, dice así: ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada significa y la incircuncisión nada significa. Lo que importa es guardar los mandamientos de Dios. Cada uno
debe quedarse en el estado en que fue llamado. Miren cómo acaba el verso 20. Cada uno debe quedarse en el estado en que fue llamado, ¿no? Esta palabra que llamado, ¿no? Es decir, que lo ha llamado es Dios. El término griego que se usa es los derivados de kaleo, ¿no? Quiere decir que es un llamado a ser parte, es un llamado por alguien y es como un invitado a ser parte. Entonces, fíjense que desde arriba ya viene diciendo que se quede según como Dios lo llamó, según como Dios lo invitó, según como Dios lo ha hecho parte, ¿no? Y en este versículo 18 al 20 dice Pablo que quédese como Dios en el estado en que fue llamado, como Dios lo ha llamado, ¿no? Entonces nuevamente insiste Pablo en permanecer como Dios lo ha llamado. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos que usa Pablo? Porque claro, si uno piensa solo en la familia, en la pareja, en el esposo, la esposa, el soltero, la viuda, en fin, ¿no? Uno, digamos, cierra el círculo de comprensión solo en este ámbito. Pero Pablo va a ampliar lo mismo que les ha dicho para quedarse como fueron llamados, va a ampliarlo con otros ejemplos. Y ahí va a utilizar las categorías de, vamos a decir, de raza, ¿no? Pero que estas tienen también sus propias características, porque habla de el circunciso con el incircunciso. ¿Quién es el circunciso en la época de Pablo? ¿Quién es? El circunciso, ¿no? Cuando uno escucha la palabra circuncisión, viene del pueblo de Israel. Por lo tanto, el circuncidado debe ser un israelita. Eso nos hace imaginar, mirar que al interior de la comunidad de Corinto hay entonces judíos circuncidados, ¿no? Y no solamente al interior de la comunidad de Corinto, o sea, en la sociedad en general los judíos estaban en diferentes partes. En Corinto habían sinagogas, los judíos se reunían en toda Asia. En Galacia, ¿no? Habían sinagogas judías, el Estado los reconocía como los colegia, esas asociaciones que, digamos, que tenían, intereses religiosos, ¿no? O sea, es decir, judíos habían en Corinto, pero judíos cristianos eran los que estaban en la comunidad cristiana a la cual Pablo está hablando. Entonces, esta categoría de circunciso y incircunciso, el circuncidado, ¿quién es? El judío. ¿Y el incircunciso quién es en la época de Pablo? ¿Quién será, pastor, en la época de Pablo el que no es circuncidado? Bueno, mayormente son los que no son del pueblo de Israel, ¿no? Los judíos que decimos. Son los gentiles. Los ¿no? gentiles. Como nosotros somos gentiles. Así es. Entonces, en la época de Pablo, el circuncidado es el judío. El incircuncidado, ¿no? Es el gentil. Entonces, les está diciendo, el judío, ¿no? Fue llamado alguno, siendo judío, quédese judío, ¿no? Es decir, no lo puede cambiar, pues, porque usted ha sido llamado con la marca, con la señal de la circuncisión. O sea, eso usted no lo va a poder cambiar, ¿no? Es así. ¿Cómo hace para borrar esa marca de la circuncisión? O sea, es judío. Ha nacido usted en en ese contexto judío. Fue llamado alguno siendo gentil, no se circuncide, es decir, no imite, no haga para parecerse al judío, y el judío no haga para parecerse al gentil. Cada uno fue llamado conforme lo encontró el Señor. El Señor no dijo, a ver, voy a llamar para que sean parte de mí. Ah, este es judío, a ese sí lo llamo. A este es gentil, a ese no lo llamo. No, el Señor llamó a judíos y a gentiles.
¿no? Como en otras partes encontramos, Él no ha hecho acepción de personas. Y entre judíos y gentiles hay también hombres y mujeres, esclavos y libres. No ha dicho a los libres nomás los llamo y a los esclavos no. O a los hombres nomás los llamo y a las mujeres no. Marisol, sería bueno ahí agregar algo que de repente eso ya ha pasado en los evangelios, ¿no? Que cuando uno decimos judíos, los judíos tienen sus propias costumbres, tienen su manera de comer, de sentarse a la mesa. Ellos comen pues agarrando no una cuchara, no lo que nosotros en este mundo, en este tiempo, ¿no? Usamos el tenedor. Ellos usaban pues otra manera de alimentarse, ¿no? Entonces hay que tener presente las costumbres de los judíos no son iguales a las costumbres de los gentiles. Claro, no son iguales. No son iguales las costumbres judías. La ropa, ¿no? Claro, el vestir, la forma de hablar, la forma de hacer las cosas, ¿no? Cómo la presentación física, ¿qué más podría ser? Incluso de repente el saludo, ¿no? El saludo es muy diferente, es como decir hoy en día, ¿no? Un coreano, un oriental se inclinaría, un argentino estaría dando besos aquí y aquí, como de repente un español, no sé, pues los peruanos, no, de repente abrazarse, muy distinto de repente un contexto alemán, en fin, todas esas, digamos, esas señales que hacen parte de una comunidad, pero no es, digamos, no es perder la identidad, ¿no? No es perder lo que uno es, porque así, de repente con un saludo inclinado, así me llamó el Señor, con unas formas de preparar unas comidas, así el Señor me encontró, y digamos, habría que pensar, miren, ahora que estamos hablando de eso, habría que pensar, en el tiempo de Pablo, ¿por qué las personas podrían querer ser como otros? Los judíos ser como gentiles, o los gentiles ser como judíos. ¿Por qué sería eso? ¿Porque no eran aceptados? ¿Porque eran bulleados? Porque no hablaban o no utilizaban las mismas formas de vestir. ¿Será que eso les hacía pasibles de discriminación? Las mujeres eran discriminadas solo por ser mujeres y sobre todo las gentiles eran discriminadas por los judíos por ser mujeres gentiles. O sea, hay detrás de este texto hay una serie de relaciones que se están dando, digamos, por estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, habría que pensar que si estas rivalidades se dan, será porque también cuando los cristianos llegaban a la fe, tenían también libertos y esclavos que estaban también dependientes. Cuando este esclavo o este liberto se asumía creyente con el mismo valor que el amo, ¿será que este amo quería de todas maneras mantener una cierta diferencia? Un momentito, yo soy de mayor estatus, tú eres, digamos, distinto a mí, ¿no? ¿No será que al interior hay este tipo de relaciones que se dan y que podrían generar estas divisiones que ya se han visto desde el capítulo 1 y que finalmente las reglas no están claras y por lo tanto cada uno hace según su parecer? Puede ser, pastor, ¿no? Así es. Y eso respondería a la inquietud que tiene la hermana Jessica. Exactamente dice, podría ser también por el estatus, ¿no? Ajá. Y eso lo habíamos visto en el capítulo 6, estoy haciendo memoria, habíamos visto
de este estatus de los creyentes que se van a los tribunales y cómo entre un estatus elevado van a los tribunales. Habíamos hablado también de que siempre llevar a los tribunales implicaba pues toda una situación difícil, porque el que tiene mayor poder, el que tiene mayor estatus, le va a ganar al otro que tiene menor estatus, ¿no? Definitivamente. Entonces, y eso era lo que había que evitar, ¿no? Claro. Y ese conflicto que ahora lo trae a memoria, pastor, fíjese que se da no en la comunidad, digamos, de los sencillos, porque ya hemos visto que jamás uno de menos valor para la sociedad podía demandar a alguien de mayor prestigio, ¿no? Eso lo cual significa que el problema se está dando, ¿no? Estas ideas que se están queriendo, digamos, imponer quizás en la comunidad corintia, viene de aquellos sabiondos de la época, ¿no? De aquellos que toman decisiones, ¿no? Porque póngase en una comunidad donde se quiere que todos tengan la misma condición y digamos, los más entendidos no son los del llano, sino son pues los que tienen mejores condiciones de estudios, ¿no? Economía, en fin, ¿no? Entonces hay digamos una serie de situaciones que podrían estarse dando. Lo cierto es que Pablo dice que el judío siga siendo judío, el gentil siga siendo gentil. Ahí no se hace problemas, Pablo, porque esas diferencias, digamos, de judíos y gentiles no son la marca esencial del cristianismo, ¿no? Fíjense que después de eso dice la circuncisión nada significa, es decir, o sea, ser circuncidado o incircunciso, ¿no? Nada significa. La circuncisión nada significa, la incircuncisión nada significa. O sea, esa diferencia no hace, digamos, al cristiano ni mejor ni más importante, ¿no? Lo que importa, dice, es guardar los mandamientos de Dios. Aquí, retomando el tema de los circuncisos, Franz pregunta, ¿no? Si también se daba o se realizaban algún tipo de operación. Bueno, hay ese tipo, digamos, de referencias, ¿no? Que los judíos, digamos, se hacían algún tipo de operación. Obviamente no estamos pensando como en las operaciones de esta época, ¿no? Pero de acuerdo al judío e historiador Flavio Josefo, muchos judíos en la época, digamos, del contexto greco-romano, se vieron, digamos, necesitados a esconder su circuncisión, ¿no? Parece ser que había burla sobre ellos, ¿no? Claro, el que no es circuncidado se burla del circunciso, ¿no? Y sobre todo porque en el contexto greco-romano, tanto hombres como mujeres participaban de los gimnasios, ¿no? Que eran como una especie de baños allí donde todos desnudos, digamos, participaban, ¿no? De la limpieza corporal, de los ejercicios y todo eso. Entonces, parece ser que era una seña que se fijaban mucho, digamos, los no circuncidados, y podría haber sido motivo de burla. Por lo menos Flavio Josefo dice que los judíos lo ocultaban, dice, para que no se burlaran de ellos en el gimnasio. Pero también Filón de Alejandría, otro judío también, ¿no? del primer siglo, digamos, escribe de que muchos judíos renunciaron a su estilo de vida para asimilar la cultura griega. Y ese asimilar la cultura griega con la idea de poder escalar en la vida, ¿no? A veces yo me pongo a pensar cómo esto del burlarse del otro puede llevar a ciertas tomas de decisión. Por ejemplo, en la mayoría del interior de nuestro país, ustedes van a encontrar que
hay niños, o sea, hay padres que ponen a sus niños como nombres, no sé, pues Hamilton, ¿no? Joseph. Peter, ¿no? Joseph, quizás porque, no solamente porque les llama la atención el nombre, sino porque puede ser de que ya se arrastra digamos, un tipo de burla por tener cierto nombre o apellido que al escuchar claramente se identifica que es de un sector, sea andino, ¿no? O sea, de repente de la selva, en fin. Ya como país, digamos, se ha mezclado tanto que ya no se diferencia mucho, pero hay muchos escritores que hablan de esa situación, ¿no? De cómo para enfrentar la burla muchas veces se apela a esta forma de, digamos, asimilar una cultura que no es la nuestra, para no sufrir ese daño, para no sufrir esa burla. Entonces, algo parecido puede ser que, digamos, esté sucediendo en ese contexto. Si el judío fue llamado siendo judío, el gentil fue llamado siendo gentil, esas diferencias étnicas o esas diferencias particulares no tienen importancia, dice Pablo. Lo importante, ¿qué cosa es? Que usted respete, guarde, viva los mandamientos de Dios. Si esto lo llevamos a la comprensión de lo que viene diciendo, si usted fue llamado siendo casado, si usted fue llamado siendo soltero, si usted fue llamado siendo viudo, ese es el don que el Señor le ha dado. Viudo o viuda, soltero o soltera. Ese es el don que Dios le ha dado, lo ha llamado así. Esas diferencias, casado, soltero, viudo, no son, digamos, no son fundamentales, no significan nada, a menos que usted no guarde o no viva la palabra o el mandamiento que el Señor le ha dado. Si el Señor lo ha llamado, entiendo, pastor, si el Señor lo ha llamado siendo casado, soltero, soltera, viudo, viuda, y usted quiere ser como el otro, supuestamente para servir mejor al Señor, si yo fuera solo, ¿qué no haría? Y el soltero diría, si yo tan solo me casara, ¿no? Hoy los dos haríamos la obra, ¿no? Se quiere ser diferente a lo que se está en ese momento. Marisol, sería bueno también tener en cuenta lo que a veces la experiencia que hemos tenido nosotros en el ministerio, ¿no? Recuerdo que cuando entré yo a trabajar a la iglesia evangélica peruana, recordando siempre, ¿cuál era el requisito para ser pastor en una iglesia? Ser casado, ¿no? Y estábamos discriminados porque éramos solteros, ¿no? Y así hay denominaciones que le han puesto esos requisitos cuando realmente Pablo no tenía ni un problema. Él ejercía su ministerio siendo alguien que podía tener ese don, ¿no? De estar soltero. Pero sí, hay denominaciones que le han puesto esos requisitos y realmente eso no es un impedimento para poder servir como un casado. Interesante, miren, es verdad, hoy se vive eso, ¿no? El Señor lo llama siendo soltero, pero el sentido, vamos a decir, espiritual, común, ¿no?, que hay en las iglesias es, pero no tiene esposa, ¿cómo va a atender a las familias? Si no tiene experiencia, ¿de qué va a enseñar? ¿De qué va a explicar? ¿No? Entonces, discriminado por ser soltero, ¿no? Si son ya casados y no tienen hijos, no tienen hijos, ¿de qué van a hablar? ¿Cómo van a hablar a las familias? Si no saben, no tienen experiencia en eso, entonces no pueden hablar a las familias, ¿no? Entonces siempre la presión, las ideas que justifican ese tipo de esclavizamiento, ¿no? El que es llamado a cumplir una labor pastoral, si está solo, prácticamente es empujado a buscar casarse. Y el que está, digamos, que no tiene hijos, ya está
digamos, empujado a que en algún momento tiene que tener sus hijos porque si no, no es una familia, ¿no? No es una familia, no es un modelo, ¿no? Entonces, miren, algo de lo que nosotros hoy podemos ver es lo que probablemente en aquel tiempo podían estar sucediendo en la época, ¿no? Estar sucediendo en la época. Entonces, es necesario revisar aquellas ideas que justifican ciertas prácticas, ¿no? Como dice, por ejemplo, aquí una consulta. ¿Se podría pensar que los judíos estaban practicando costumbres gentiles? De la misma manera, se podría pensar que los gentiles, para ser aceptados, tendrían que hacer prácticas aceptadas por los judíos, ¿no? Entonces, ¿hay conflicto o no? Definitivamente, desde el punto de vista como lo estamos viendo, eso es entrar en conflicto, porque cada uno tiene que buscar ser aceptado por el otro, ¿no? Para que los demás me acepten, entonces yo me haré gentil, yo me haré judío y en fin. Marisol, cuando ya tú has entrado a este punto del conflicto en la congregación corintio, posteriormente luego, en Hechos de los Apóstoles, estoy recordando en el capítulo 15, Pablo tiene que ir a Jerusalén con Bernabé porque estaba sucediendo eso, ¿no? Que algunos judíos cristianos prácticamente estaban boicoteando su trabajo en el ámbito gentil, donde era su ministerio. Y tuvieron que ir a gentil para arreglar este asunto, y ahí se determinó cómo iba a ser este asunto, si se circuncida o no. Todo este asunto que más o menos ahora en Corintio lo estamos mirando así tangencialmente, ¿no? Miren, claro, el escrito pues de Hechos es posterior a la carta de Corinto, entonces lo cual supone que los conflictos que se daban entre judíos y no judíos debe haber sido muy fuerte, ¿no? Entonces, en esta segunda parte, para Pablo, lo que hay que cambiar no es si eres judío o si eres gentil. Lo que hay que cambiar es, digamos, si tú fuiste llamado siendo gentil, hay una vida que tú deberías, digamos, cambiar. No es que tú tienes una vida nueva, o sea, yo he sido gentil y ya no soy gentil, no. Tú sigues siendo gentil. Esa vida hay que renovarla, hay que mejorarla, hay que cambiarla. ¿Pero con qué se cambia? Con respetar la palabra, los mandamientos de Dios. Tú fuiste judío, te llamó el Señor judío, entonces no es que vas a dejar de ser judío, pero esa vida judía que tú llevaste tiene que ser transformada, tiene que ser cambiada. El Señor te invita a ser parte de su pueblo, entonces para que tú puedas mejorar esa vida, puedas cambiar esa vieja vida, ¿cómo se va a hacer? Entonces será pues respetando, guardando, ¿no? Poniendo en práctica esa palabra que el Señor ha dado. Entonces, lo que hay que cambiar no es dejar tu vida, lo que tú eres, sino hay que cambiar esa vieja vida, hay que cambiarla por una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Si tú has sido llamado casado, diría Pablo, tú no puedes cambiar esa situación porque ya estás en un compromiso. Pero lo que sí puedes hacer es que esa vida de casado ya no sea a la vieja manera, sea a la nueva manera. Por lo tanto, cumple con respetar los mandamientos de Dios. No te hagas soltero queriendo, digamos, servir mejor a Dios, no. Tú, así como has sido llamado en matrimonio, pues mejor esa vida, que esa vida de matrimonio sea mejor. Pero si tú has sido llamado soltero, ya no hagas pues la mala vida de soltería, ¿no? Ya no estés por ahí queriendo, digamos, unos besos, unos abrazos o unos, entre comillas, choque y fuga, ¿no? Sin compromisos y tú sigues tu vida como si nada hubiera pasado. No, pues no. Tú tienes que mejorar esa vida.
Esa es la vieja vida. Tú ahora tienes que transformarla. ¿Y cómo se transforma? Respetando, guardando los mandamientos de Dios, ¿no? Entonces, lo que hay que cambiar pues es la vieja vida, ¿no? Para Pablo es fundamental que cada uno, como dice el versículo 20, cada uno debe quedarse en el estado que fue llamado. Si tú has sido llamado siendo judío, pues respeta al Señor, guarda los mandamientos de Dios. Si has sido llamado siendo, digamos, gentil, pues respeta al Señor. Si tú has sido llamado siendo hombre, pues va a mantenerse la misma condición de hombre. No eres ni más ni menos que una mujer, ni una mujer es ni más ni menos que un varón. Ambos, las características que ambos tienen, no los hacen diferentes para uno superior o otro inferior, sino que para ambos el criterio es guardar los mandamientos de Dios, ¿no? Entonces hay que cambiar la vieja manera de vivir, la vieja manera de pensar también, ¿no? Si pasamos al... Pastor, ¿usted quiere decir algo más allí o...? Solo hay un comentario de nuestro hermano Franz. Dice, eso pasa cuando las personas ponen cargas o requisitos para ejercer algún servicio, pero vemos que Pablo le dice a los de Corinto cosa distinta. Lo importante es obedecer los mandamientos de Dios, ¿no? Uh-huh. Sí, ahí creo que me parece muy bien haber entrado en este punto de hacer una diferencia entre lo que hoy las denominaciones llaman sus normas internas en las iglesias. Una cosa es una norma interna y otra cosa es la palabra de Dios. La norma interna puede cambiar en el tiempo de acuerdo a los contextos, pero lo que no va a cambiar es la palabra del Señor. A veces las denominaciones se ponen a pelear y discuten por sus normas, y a veces por dedicarse a eso se olvidan de la palabra de Dios y se entablan unas discusiones de falta de respeto, se margina, se discrimina por defender la norma y se olvidaron de la palabra de Dios, ¿no? Eso hay que tenerlo presente. Sí, es muy cierto, ¿no? Muchas veces, a veces digamos, las formas religiosas o las confesiones, ¿no? Muchas veces se ponen por encima de la ley, ¿no? Usted ha sido llamado siendo peruano, no niegue su identidad peruana, ¿no? Y como identidad peruana usted debe respetar las leyes peruanas, ¿no? ¿Por qué negarnos a cantar nuestro himno nacional? ¿Por qué negarnos a valorar los aspectos culturales positivos que tenemos como peruanos? Si las sociedades peruanas, norteamericanas, alemanas, todas tienen cosas muy favorables y cosas por las cuales hay que cambiar, hay que mejorar, hay que transformar. La situación en la cual estamos viviendo ya nos demanda pensar en transformar. Hasta ahora nos habíamos acostumbrado a ser una sociedad que aceptara ir a los hospitales, ir a diferentes lugares y aceptar esas condiciones insalubres. Unos baños que no solamente sucios, pastores, sino que o malogrados, sin puerta, ni sin ninguna condición. Entonces, si Dios te ha llamado a ti, hombre, mujer, ¿no? No es que te haya llamado en insalubridad para que tú te quedes de esa manera insalubre, sino que tú puedas mejorar esa vieja vida de insalubridad por una nueva, respetando pues, digamos, lo que Dios quiere para el ser humano, ¿no? Dios, ¿qué es lo que quiere para el ser humano? Vivir en condiciones insalubres. Dios quiere que haya enfermedades, que uno no tenga los cuidados necesarios, ¿no? O sea, yo creo que es lógico pensar de que
si respetamos realmente la palabra de Dios, vamos a mantener las condiciones favorables para el ser humano. Las relaciones en pareja tienen que ser saludables. No es porque a mí me llamó en medio de de una relación de conflicto, entonces vamos a vivir en conflicto porque así me llamó el Señor. No, pues, el Señor me llamó en conflicto, esa fue mi manera vieja de vivir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mejorar esas relaciones, mejorar esa vida, para dejar la vieja vida y vivir una nueva en buenas relaciones. Si esto, digamos, no lo hacemos, entonces difícilmente podríamos decir que participamos de condiciones buenas como parte del pueblo de Dios, ¿no? Entonces es necesario pues respetar digamos la identidad y mejorando aquellos aspectos que necesariamente tenemos que hacer, ¿no? Pasamos para ver si cerramos el conjunto desde el verso 21 al 24. Dice: fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes, aunque si tienes oportunidad de hacerte libre, aprovéchala, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca con Dios, ¿no? Nuevamente Pablo insiste en este versículo 24, como lo hizo en el 20, como lo hizo en el 17, cada uno en el estado en que fue llamado, así viva, así permanezca, ¿no? Entonces, fíjense que en esta última parte ya no utiliza la categoría sociocultural de judío y gentil, ¿no? Circuncidado e incircunciso, sino utiliza otra categoría social, por supuesto, porque el esclavo es un grupo, parte de una sociedad, pero más bien es una categoría distinta en el sentido de pertenencia, de tener, digamos, vamos a ponerlo de este modo, o sea, de tener legalidad, ¿no? Un esclavo pertenecía a un amo, por lo tanto, legalmente era propiedad de. Un esclavo no era independiente, no podía tomar decisiones por sí mismo, pero el amo era el que tomaba las decisiones por ese esclavo. Entonces, la pregunta es, así como el judío y el gentil probablemente estén en conflictos queriendo parecerse, queriendo asumir identidades, ¿no?, para aceptarse mutuamente, ¿será que algunos esclavos se habrían imaginado que como no son libres porque pertenecen a un amo, no podían desarrollar la tarea, el ministerio, el anuncio de este evangelio? ¿Será que un esclavo procuraría liberarse? ¿Qué es lo que estaría pasando en el tiempo de Pablo, ¿no? Porque así como hemos visto en los matrimonios, algunos procurarían soltarse de sus mujeres, y mujeres soltarse de sus maridos, liberarse, ¿no? Algo está pasando. Por supuesto, las ideas que están en el tiempo de Pablo están sosteniendo probablemente esta situación. Pero ¿habría alguna idea en relación a los esclavos que le dice, pero si tú eres esclavo, tú le perteneces a tal, tú no eres libre, ¿no? En cambio yo que soy el amo, yo soy libre, ¿no? ¿Procurarían los esclavos liberarse? Si así lo llamó el Señor, siendo esclavo, ¿cómo estaría, qué conflictos estaría pasando en esa situación
digamos, de los esclavos. ¿Qué estaría sucediendo? ¿Cómo ven ustedes esto? No olvidando lo que ya se ha venido diciendo desde el verso 1 del capítulo 7. Recuerden que Pablo está insistiendo en permanecer como el Señor le ha dado y como el Señor lo ha llamado, ¿no? Entonces, ¿cómo evalúan esta parte? ¿Cómo ven esta parte? En el verso 21 dice: fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes. ¿Será que los esclavos se preocupaban? ¿Será que los esclavos les era una carga, una opresión, una preocupación estar en esa condición de esclavos que procuraban liberarse? Creo que ya es sabido por la mayoría de que los esclavos no podían simplemente decir: yo quiero ser libre y soy. No podía ser eso, ¿no? Los esclavos, pues, en la época del cual estamos hablando, habían esclavos que trabajaban en las minas de todo el imperio, ¿no? Esclavos que estaban, digamos, en los contextos agrícolas, ¿no? Y el que menos de los que han, digamos, relatado esta vida de los esclavos en el ámbito de la agricultura, la vida era muy opresiva, la vida era muy, digamos, muy infrahumana, brutal, ¿no? Sobre todo en los latifundios italianos. Pero habían esclavos en las ciudades, en las urbes, donde está el cristianismo, ¿no? Recuerden que el cristianismo es una propuesta, digamos, de fe urbana. Entonces, allí hay esclavos y la vida de esos esclavos no es homogénea, ni es, digamos, a la manera de los esclavos en la mina, ni a la manera de los esclavos en los grandes áreas agrícolas. Más bien los esclavos de los centros urbanos se clasificaban, ¿no? Por supuesto, los de más nivel, por ser esclavos, digamos, de personas gobernantes, digamos, personas de mejor posición social, de honorabilidad y todo eso, y los esclavos que estaban en escalas más inferiores porque eran esclavos de ya personas que tenían, digamos, una honorabilidad, digamos, de bajo nivel, ¿no? Entonces, así encontramos, digamos, esclavos que de acuerdo a sus capacidades eran cocineros, mayordomos, niñeras, ¿no? Algunos pedagogos, otros hilanderos, hilanderas, tejedores, tejedoras, administradores, contadores. Es decir, los esclavos tenían diferentes posiciones de acuerdo a las capacidades, ¿no? que tenía, o que éstas tenían, porque las mujeres también estaban en esa condición de esclavitud, ¿no? Pero también esa realidad de esclavitud de la época de Pablo, sucedía que quienes caían en esta condición de esclavitud eran por múltiples factores, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, era que al endeudarse muchas veces, ¿no? Para poder salir, digamos, de la situación de crisis, tenían que tomar la drástica medida de venderse al amo, ¿no? Para poder pagar su deuda. Entonces eso era, digamos, por un tiempo hasta cubrir la deuda, pero se caía en esa condición de esclavitud por estos factores de endeudamiento, ¿no? Porque era pues caer en una situación de, digamos, de desventaja, miserable, ¿no? Entonces estos esclavos que tenían, digamos, esa condición de esclavitud, tenían el alimento, tenían una casa,
tenían condiciones, digamos, para poder vivir, ¿no? A diferencia de los libertos, ¿no? Los libertos son aquellas personas, hombres y mujeres, libertos y libertas, que, digamos, eran libres, pero entre comillas, porque se liberaban, por ejemplo, mujeres, ¿no? Era una esclava, pero para poderse casar con el amo la hacía libre, o sea, se convertía en liberta, pero liberta para poder casarse con el amo, o sea, es pasar de una esclavitud a otra, ¿no? Porque ya ustedes, creo que en el desarrollo de este tema hemos visto que las mujeres pues contaban como parte de la propiedad del amo, ¿no? De aquel que se comprometía con una mujer. Y entonces en ese contexto se procuraba darle libertad, ¿no? O aquellos esclavos que procuraban su libertad y tenían que vivir del día a día, como del jornal diario. Entonces, ¿qué era más dificultoso? Ser esclavo, tener por lo menos cada día que comer, o ser liberto y no saber si ese día vas a recibir o vas a ser llamado para hacer algún trabajo y tener para comer ese día, ¿no? Entonces, esta situación, digamos, tendríamos que tenerla en cuenta cuando Pablo dice, ¿tú fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes. Pero claro, si tienes la oportunidad de hacerte libre, ¿no? Pues aprovecha, ¿no? esa situación. No le está negando Pablo que busque su libertad, pero el asunto es, ¿eso era lo que mayormente quería? ¿O eso era lo que mayormente se impulsaba? ¿No? Dadas las ideas, tú eres esclavo, no eres libre, ¿no? Entonces se les inducía a ser libres, pero no significaba cubrirles sus necesidades más básicas. O es que las necesidades más básicas se cubrían en la congregación. Pero si uno revisa más adelante, vamos a ver que cada uno traía su comida para comer y no le importaba lo que pasaba con el hermano de menor condición. Entonces la iglesia no lo sostenía a estos que procuraban su libertad. ¿Cómo, no? ¿Cómo? No sé si me dejo entender en esta parte, pastor. Yo más bien estoy haciendo un poco de ponerme en el lugar del esclavo en la iglesia de Corinto. Llego al culto, estoy con los hermanos, me saludo. ¿Cómo habrán sido los saludos, no? Un esclavo saludándose con su amo en pleno culto, en la Santa Cena, cantando. ¿Cuál habrán sido? ¿Cómo se habrán sentado dentro de la congregación? Posiblemente esas cosas estaban pasando ahí en Corinto. Y creo que eso también no solamente pasaba en Corinto. Por ejemplo, cuando uno, revisando los otros documentos, la carta a Santiago, ahí vemos en el capítulo 2 palabras exhortativas porque hay discriminación en la iglesia. Quiere decir que a lo largo de la historia del cristianismo, en la iglesia siempre ha habido discriminación. Y eso no podemos ocultarlo, hermanos. Como hoy en día sigue habiendo discriminación. Interesante, ¿no? Interesante. Miren cómo es posible que los judíos que hayan sido llamados como judíos quieran introducir la práctica judía al interior de la congregación. Los judíos, en sus sinagogas judías, los hombres estaban en un lugar, las mujeres en otra, los niños en otro lado, cada uno tenía su lugar. Entonces se identificaba cuál era el lugar de los hombres, cuál era el lugar de las mujeres, cuál era el lugar de los niños, ¿no? Y claro, al interior también los administradores, los sinagoguís, que eran los que, digamos, conducían, los que estaban ahí, los principales de las sinagogas, también tenían su lugar. Todo estaba como muy ordenadito. ¿No será que Pablo también al interior de Corinto está atacando, está, digamos,
oponiéndose a una práctica que los judíos quieren imponer a un contexto, digamos, gentil, de que los obreros se ponen para acá, los esclavos para acá, los libertos, los panaderos para allá, los amos para acá, los más poderosos, los más importantes, pónganse, ¿no? Siéntense acá. Las mujeres se sientan en este lugar, las más nobles acá, las menos nobles allá, las esclavas por allá. ¿No será que esta comprensión de los judíos circuncidados estaría minando, ¿no? Y habría una resistencia probablemente de otros para que no sea de esa manera? ¿No será que Pablo está diciendo, miren, esas diferencias no es lo más importante, no es lo fundamental? Lo fundamental es que usted respete la palabra del Señor, guarde los mandamientos de Dios, viva conforme a lo que Dios ha establecido. ¿Lo ha llamado esclavo? No te hace nada diferente con el amo, porque a ambos el Señor les ha llamado a ser parte de este pueblo, ¿no? Dice en el versículo 22, porque en el Señor el esclavo, el que fue llamado siendo esclavo, liberto es en el Señor. Y el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. O sea, finalmente, en conclusión, esclavo y libre son de Cristo, son del Señor, le pertenecen a Él. Entonces, ¿por qué se pelean por las diferencias? ¿Por qué se pelean de que sí, si tú eres esclavo o si tú eres libre? No, pero los casados no es lo mismo que los solteros son los que más entregados al Señor, los casados son los que, están preocupados por las cosas de la familia, de la casa, y por eso no. El judío que quiere también, hacer sus comprensiones propias como judía, el gentil también tiene su propia plan, pero esas diferencias no deberían ser las más fundamentales. Las más fundamentales es que todos deben guardar los mandamientos del Señor. Lo más fundamental es que todos le pertenecen a Cristo. Por lo tanto, no busque usted, justificaciones, no cambie de amo, no cambie usted, esas características, justificándolas para poder supuestamente, ¿no? Servir al Señor o permanecer en el Señor. Interesantemente, en esta parte, Pablo dice así, el verso 23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Aquí es llamativo, porque uno puede pensar de que hacerse esclavo de los hombres es como que literal, ¿no? Bueno, yo le pertenezco a este amo. Pero ¿habrán otras formas de hacerse esclavo de los hombres? O sea, entendiendo los hombres como ideas, como prácticas que son impuestas por unos y que los demás tienen que acatar sin decir, sin pensar, silencio, como la autoridad ha dicho así, entonces ya no hay, espacio para el diálogo, ¿no? Ya no hay espacio para poder decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Pero si todos somos hijos e hijas, o hay techo más alto que ser hijos e hijas, ¿hay algo que nos diferencia? ¿Hay algo más importante que ser hijos e hijas? Porque dioses no hemos llegado a ser todavía. Si todos son hijos e hijas, casados, solteros, viudos, esclavos, libres, judíos, gentiles, hombre, mujer, si todos han llegado por la gracia de Dios, por el Haris del Espíritu Santo,
han llegado a ser parte del pueblo de Dios, invitados a ser parte del pueblo de Dios. Si esas diferencias Dios no se ha hecho problema, ¿por qué nosotros sí nos hacemos problema? Me pongo a pensar en eso, pastor, porque nos ponemos para regular, este sí, este no. Este puede decir, este puede predicar, pero muchas veces hay otros criterios que más bien oprimen, esclavizan al hombre en función de otras ideas, mandatos humanos, ¿no? Pero no humanos en el sentido de humanidad, sino más bien mandatos inhumanos. Yo estaba pensando en esto de ser esclavo de los hombres, en el contexto. Recordamos que habían ideas estoicas, habían ideas también de los epicúreos, estaban ahí los ascetas y otras corrientes filosóficas. Y haciendo memoria a lo que habíamos hablado ya en la clase pasada también, habíamos dicho que posteriormente, ya al tiempo de Pablo, muchos teólogos habían abrazado estas ideas estoicas y también de los epicúreos. Y a partir de ahí se volvieron esclavos de esas ideas. Y hay que tener presente ahora en nuestro tiempo qué ideas nos están haciendo esclavos. Porque nos están esclavizando, ¿no? A veces hay posiciones impuestas a los hermanos y nada de cristianas. Son imposiciones de la cual sí tenemos que liberarnos. Y nos va a costar a veces en la cabeza de plantear cambios, a veces estructurales de las mismas denominaciones, que a veces son esclavizantes y que sus propias normas ya no dan más, porque el contexto ha ido cambiando en el tiempo y tienen que renovarse. Si no se renueva, por eso van a quedar ahí encerradas en esa esclavitud, y la gente, los hermanos, se dan cuenta, se cansan y se van de sus iglesias. Bueno, entonces este texto, hermanos, hermanas, nos tiene que invitar a pensar, a meditar, porque no es solo las ideas en la época de Pablo, no solo son ideas que marcan, digamos, como aceptables en la vida, digamos, de la iglesia, entre matrimonios, los solteros, viudos y viudas, no solamente en ese ámbito. Esas ideas impregnan la práctica que sale de las fronteras más íntimas, porque así como uno juega en la vida de relaciones cercanas, eso mismo se trasluce en las relaciones más amplias. Así como uno ve, así como uno vive, practica en la vida interna más íntima, donde supuestamente, digamos, nadie nos ve, eso que aparentemente es interno, en la práctica diaria se va a notar, se va a ver. Cómo yo comprendo la vida, las cosas, las ideas que justifican ciertas prácticas, las ideas que justifican ciertos comportamientos, ciertas discriminaciones, ¿no? Nos respaldamos por ideas que amparan la palabra, que la palabra misma nos puede, digamos, alimentar, nos puede ir haciendo reflexionar, o son ideas ya impuestas por digamos, por comprensiones, digamos, de hombres y mujeres que creen que así debe hacerse. Si usted, hermano y hermana, cree que para servir a Dios usted necesita estar sola, teniendo usted una familia, por la explicación de Pablo, no sería lo más saludable. Si usted quiere servir a Dios, si usted ama a Dios, si usted va a guardar la palabra de Dios, usted tiene que honrar ese compromiso. Y tiene que, esa vieja vida que se ha vivido en familia,
tiene que procurar transformar la relación con los hijos, con los padres, con el esposo, con la esposa, con los suegros, con las suegras. Pero si usted ha sido llamado, siendo judío, siendo gentil, como decir, usted ha sido llamado, su casa ha sido llamada, pero el del vecino no, entonces usted tiene que procurar mejorar esas relaciones con su vecino, con su vecina. Porque si hasta ese momento que no le alumbró el Evangelio, usted vivía como si no le importara el vecino, la vecina, con el Evangelio comprendemos que la familia no es solo mi familia, sino mi familia es mucho más amplia. Cuidando a mis vecinos, buscando el bien de mis vecinos, buscando el bien de mi prójimo, estaré asegurando mi bien también. Porque ¿quién me va a socorrer en momentos difíciles? Mi familia la más cercana, mi familia la más amplia. Entonces, no procuremos desligarnos ni justificar ni justificar que porque somos cristianos, yo me aparto del mundo, no me importa lo que pasa en el mundo. Y como no me importa lo que pasa en el mundo, entonces yo hago a mi manera de comprender lo que yo creo que el Señor me está diciendo. No funciona así. Va a funcionar cuando usted acepta que el Señor es su dueño, que usted le pertenece a Dios. No cambie de dueño. No se haga usted esclavo de ideas que no proceden de la palabra. No se haga usted esclavo de ideas que le invitan a alejarse de la familia o de la comunidad con la justificación de que yo quiero servir mejor al Señor. Si nosotros tratamos de entrarnos a esta explicación que Pablo está procurando hacer y que espero haya sido comprensible, aunque muchas veces para explicar hay que tomarse un poco de tiempo, ¿no? Pablo dice que todos nosotros hemos sido comprados por precio. Y ya en el capítulo 6, verso 20, dice Pablo también que hemos sido comprados por precio para glorificar a Dios. Entonces no se haga esclavo, no se haga esclava, no cambie de amo, cambie la vida vieja, quédese como está, permanezca, respete, respete cómo el Señor lo ha llamado. La opción que usted tiene, como el Señor lo ha llamado, respétela, para que usted pueda ser también motivo de alcanzar a otros también en la fe. No solo en la familia, también en la familia más amplia, ¿no? Esto podría de repente ayudarnos a mirar esta parte del texto. Cada uno entonces quédese como fue llamado. Respete eso, cambie la vieja vida, guardando la palabra del Señor, no cambie de amo, no se esclavice con ideas que no procuran darle vida, sino oprimirlo. Y como conclusión, les comparto más o menos de lo que esto me ha invitado a pensar, ¿no? Como aquel tiempo, muchos cristianos hoy creen que rompiendo las relaciones con las amistades y la familia, se hacen mejores cristianos. No quiero saber nada con mi familia porque no es creyente, no me entienden, entonces yo ya no participo, ya no la saludo, no voy al cumpleaños, no me junto con ellos, ¿no? Entonces, rompiendo esas relaciones, algunos creen que se hacen mejores cristianos.
Otros creen que para servir o para consagrarse mejor a Dios deben dejar sus trabajos, deben empezar, dejar todo y todo nuevo, ¿no? O sea, una vida que no era. Sin embargo, sus vidas siguen siendo a la vieja manera de vivir. Lo importante no es cambiarse de ciudad, no es cambiarse de trabajo, de marido, de mujer, de amistades, de iglesia, de pastores, de pastores. Lo realmente importante es que vivamos la palabra de acuerdo al llamado, a la vocación que nos hizo Dios. Entonces, es importante, hermanos, que tengamos plena conciencia de eso. Lo más importante es nuestra vida, que cambie dejando la vieja manera de vivir. No es que rompa, ¿no?, las relaciones, rompa con quienes son parte también de la historia de vida, de la historia, digamos, que uno lleva como parte de esta vida que nos toca vivir. Si hemos creído en el Señor, y ese es tu Señor, es tu Salvador, no esperes cambiar las circunstancias para servir al Señor. Sírvele ya, ahí como has sido llamado. Cambia esas circunstancias negativas por las positivas que manda la palabra del Señor. Allí en el lugar donde Dios te ha llamado, tú le perteneces a Dios, tú eres de Dios. Por lo tanto, empecemos a vivir como libres, y libres en Cristo Jesús. No eres ya esclavo, no eres ya esclavo, sino libre. Libre no para hacer lo que quieras, sino libre para vivir dentro del marco de lo que la palabra del Señor nos plantea. En ese marco, vivir libres, no estar oprimidos, impuestos, sumisos. No, somos libres para hablar, para expresar, para poder ponerse de acuerdo, para poder tomar decisiones en conjunto, individuales y en conjunto. Entonces, no somos pues mejores ni peores, ni más salvos ni menos salvos por ser judíos o gentiles, ni más ni menos salvos por ser mujeres o por ser hombres. No. Digamos, nosotros muchas veces pensamos que si en nuestro hablar decimos Dios te bendiga, Dios me ayuda, Dios me habla, si pensamos que entre más veces mencionamos a Dios, somos mejores, más cristianos. Pero sin embargo nuestro comportamiento se desdice de eso que se habla, ¿no? Así como hablamos, debemos vivir. Y como vivimos, debemos hablar. Usted ha sido llamado en tal o cual circunstancia. Esa circunstancia, usted cámbiela para dejar la vieja manera de vivir y vivir conforme a la palabra del Señor. Somos salvos por la gracia de Dios y toca ser fieles a ese llamado. Pastor, ¿usted quiere concluir, de repente terminar con alguna idea más? Bueno, sí, cerrar con esta parte que ha sido bastante interesante, las palabras de Jesús, ¿no? Jesús diciéndole a sus discípulos, y también esta palabra ahora es para todos nosotros los creyentes. Jesús dijo que nosotros somos la sal y la luz de este mundo, y tenemos que comportarnos como esa sal y esa luz en el mundo. No encerrarnos en nuestras cuatro paredes, porque en las iglesias, si bien es cierto, ahora en este contexto en que estamos en nuestras casas, todo eso es un tiempo interesante, importante. Hay que aprovechar el tiempo que el Señor nos da ahora, estar en familia, estudiando la palabra, preparándonos, entrenándonos cada día
porque luego que pase este tiempo de cuarentena, este aislamiento, saldremos como siempre lo hemos hecho, a evangelizar, pero con nuestra vida, nuestro buen testimonio, que es el mejor evangelismo de ahora. Porque a veces estamos preocupados en el evangelismo de grandes masas, pero cuando el mejor evangelismo ahora en este contexto es nuestra vida personal, cómo andamos con el vecino, con el hermano, con el amigo del barrio, ¿no? Entonces aquí está la tarea de evangelización en un contexto totalmente distinto, ¿no? Que el Señor les bendiga. Y bueno, dejo a ustedes con Marisol con sus palabras finales. Entonces, hermanos, hemos concluido esta parte, ¿no? Recuerde que si usted ha asumido un compromiso con el Señor lo ha llamado en la circunstancia que usted está, eso involucra toda la vida. No se justifique, no deje de diezmar justificándose, no deje de vivir en familia justificándose, no deje de hacer las tareas que usted se ha comprometido justificándose. Seguramente la vida no es perfecta, la vida no es, digamos, color de rosa, pero a pesar de esas circunstancias, hemos asumido un compromiso con el Señor. Y si nosotros le pertenecemos a Él, entonces habrá que creer a Él, habrá que creer en Él y no justificar, no abandonar nuestros compromisos justificándonos. Entonces, les animo a seguir revisando la palabra, a seguir reflexionando la palabra. Todavía estamos, digamos, en este proceso, en el capítulo 7. El próximo domingo nos vemos desde el versículo 25 en adelante para concluir este capítulo 7 y esperamos que el Señor lo siga guardando, lo siga bendiciendo, sea obediente, sea usted responsable en este contexto. Si el Señor nos ha llamado para estas circunstancias, procure responder, digamos, a la altura, ¿no? Como corresponde a las circunstancias. El Señor está con nosotros le pertenecemos a Él y nosotros agradecemos a ustedes por haber prestado la atención y el tiempo en esta exposición de la palabra y deseamos pues que el Señor los guarde, los bendiga y que podamos también mantener la comunicación los unos con los otros, ¿no? Y estamos orando por ustedes, hermanos y hermanas, y estamos también procurando que ustedes puedan ser responsables con el Señor, ¿no? Respételo como el Señor lo ha llamado y usted también sea respetuoso del Señor, ¿no? Cumpla con los compromisos que usted ha aceptado con el Señor. Los dejamos entonces en esta parte. Vamos a hacer una oración muy breve para concluir esta exposición de la palabra y los esperamos pues por esta misma vía, por este mismo canal, por la comunidad de fe Parresía que ha tenido pues a bien, digamos, compartir la palabra del Señor por este medio. Señor, agradecemos tu bendición, agradecemos la oportunidad de poder servirte en medio de estas circunstancias, Señor, pero tu palabra puede ser explicada, puede ser difundida, Señor, y te rogamos por nuestros hermanos y hermanas que nos han acompañado, que esta comunidad se ha reunido, Señor, de manera virtual, para poder continuar, Señor, con la explicación de tu palabra. Bendícelos, Señor, guárdalos. Nosotros los tenemos en nuestras oraciones, están en tus manos como nosotros también, Señor, y te rogamos para que en la vida, Señor, que ellos les toque estar, Señor, puedan manifestar de que efectivamente tú, Señor, estás en su vida, tú has resucitado, Señor, y que, Señor, tú los vas a acompañar en todo este proceso. Te bendecimos y te agradecemos por todo y en todo, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Les agradecemos, hermanos. El Señor le bendiga, hermano. Bendiciones, que el Señor les acompañe.